Quiero hablarte con toda atención, porque lo que vamos a hacer hoy no es una rutina, es un acto de fe. Desde el inicio te invito a escribir en los comentarios como un acto profético: ningún mal alcanzará mi casa. Decláralo con tus labios, escríbelo con tus manos, porque cuando tú lo confiesas, el cielo lo respalda y las tinieblas retroceden. Y ya aprovecho para pedirte: dale like a este mensaje y suscríbete, porque juntos vamos a levantar un ejército de oración en medio de la noche. Amado, escucha. Hay espíritus que se levantan en la oscuridad para sembrar temor, robar tu paz, sacudir tu fe y dejar tu corazón inquieto. Pero hoy no te hablo para alimentar el miedo, te hablo para despertarte a la guerra espiritual. Porque tu casa no quedará a merced de demonios ni de ataques nocturnos. Hoy nos vamos a unir en clamor. Vamos a declarar la autoridad de Cristo sobre cada habitación, sobre cada cama, sobre cada pensamiento. El Espíritu Santo me impulsa a decirte que la noche también pertenece al Señor, que no hay hora en que su poder deje de actuar. Y al final de esta introducción te revelaré la llave que Dios nos entrega, un salmo que rompe los ataques de los espíritus nocturnos, que derriba a los demonios y que será tu arma de guerra, el Salmo 59. Amados, cuando abrimos los ojos en el Espíritu y miramos el estado de muchos creyentes en este tiempo, entendemos por qué los ataques nocturnos se han intensificado y por qué tantas familias sufren en silencio. No es que el enemigo se haya hecho más fuerte, es que el pueblo de Dios ha bajado sus defensas. Antes, las madrugadas eran altares ardientes, hombres y mujeres de fe se levantaban para interceder. Las lágrimas mojaban el suelo y el infierno temblaba porque sabía que la iglesia estaba de rodillas. Hoy, sin embargo, la escena ha cambiado y lo que debería ser una generación de vigilantes se ha convertido en una generación adormecida, distraída por placeres vacíos, agotada por el exceso de información y atrapada en un cristianismo sin profundidad. Y mientras las luces de las pantallas permanecen encendidas hasta altas horas, las lámparas de la oración se apagan. El resultado es devastador. Espíritus de depresión rondando dormitorios, demonios de ansiedad perturbando a jóvenes, sombras de pánico entrando en los hogares, porque la muralla espiritual fue descuidada. El enemigo siempre se moverá donde encuentra brechas, y la mayor brecha de este tiempo es la falta de oración, la falta de clamor, la falta de conciencia de que estamos en guerra. No podemos vivir como si el infierno estuviera de vacaciones, porque la Biblia nos advierte que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y muchos lo han subestimado, creyendo que una fe superficial puede resistir a fuerzas que se levantan desde lo profundo de la oscuridad. Y es aquí donde debemos ser sinceros. La iglesia moderna muchas veces se ha vuelto espectáculo más que refugio, programa más que altar, rutina más que encuentro con el Dios vivo. Nos hemos acostumbrado a llenar templos con multitudes que cantan, pero que no oran, a multiplicar ministerios y actividades, pero a descuidar lo esencial, que es la intimidad con el Señor en la cámara secreta. Hay quienes conocen versículos de memoria, pero no saben usarlos como espada en la noche. Hay quienes pueden citar doctrinas enteras, pero no doblan sus rodillas ni 10 minutos. Hay quienes disfrutan de prédicas motivacionales, pero huyen del clamor agónico que rompe yugos. La tibieza se ha normalizado y la pasividad ha abierto puertas al enemigo. Si observamos la iglesia primitiva, encontramos hombres y mujeres sin templos lujosos ni medios digitales, pero con corazones encendidos, vigilantes en oración, firmes en fe. Ellos no tenían programas, pero tenían fuego. No tenían plataformas globales, pero tenían poder.
No se preocupaban por la aprobación humana, sino por la aprobación del cielo. Y hoy, en contraste, corremos el riesgo de ser una iglesia llena de recursos, pero vacía de autoridad. Esto es lo que el Espíritu denuncia. Hemos cambiado la vigilancia espiritual por distracción, y el costo ha sido caro. Cada vez que el pueblo baja la guardia, los demonios encuentran lugar para sembrar su veneno. Cuando hablo de ataques nocturnos, no me refiero solamente a sombras espirituales, sino también a pensamientos de derrota, a angustias que irrumpen en la mente, a miedos que paralizan el corazón cuando todo alrededor está en silencio. Hay matrimonios que se rompen porque en la noche el enemigo susurra acusaciones. Hay jóvenes que pierden su rumbo porque en la madrugada son visitados por pensamientos de suicidio. Hay hogares que no logran descansar porque espíritus de intranquilidad invaden sus habitaciones. Esto no es casualidad, es estrategia del infierno. David mismo experimentó esto y clamó en medio de la noche, porque entendía que las tinieblas no solo buscan robar el día, también buscan quebrar la confianza en la quietud de la oscuridad. ¿Y cómo hemos respondido nosotros? Muchos han corrido primero al entretenimiento, otros han buscado respuestas en consejerías que nunca sustituyen el altar, otros han anestesiado su dolor con distracciones, pero pocos han corrido a la presencia del Señor como primera respuesta. Y aquí está el diagnóstico. El enemigo ha encontrado un pueblo cansado, distraído y sin vigilancia. Por eso las cadenas no se rompen. Por eso los demonios parecen tener terreno. Porque la iglesia ha perdido la disciplina de la oración de guerra. Si abrimos los ojos, veremos una triste realidad. El exceso de religiosidad sin poder ha contaminado la fe de muchos. Se habla mucho de prosperidad, pero poco de santidad. Se predican mensajes motivacionales, pero se evita hablar de guerra espiritual. Se canta sobre victoria, pero no se enseña cómo conquistarla en el altar. El problema no es que el enemigo ataque, siempre lo hará. El problema es que el pueblo de Dios dejó de usar las armas que ya le fueron entregadas. La palabra nos asegura que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero esas armas se oxidan en manos de quienes nunca oran, se vuelven inútiles en manos de quienes solo confían en programas. El diablo no teme a una iglesia organizada, teme a una iglesia ungida. El diablo no huye de una agenda llena, huye de rodillas dobladas. El diablo no se intimida por templos hermosos, se intimida cuando un justo se levanta en la madrugada y clama con autoridad en el nombre de Jesús. Y lo que vemos es que la iglesia ha cambiado el clamor por espectáculo. Y mientras tanto, las tinieblas han ganado terreno en las noches porque pocos se atreven a velar. Mira alrededor. La complacencia ha tomado lugar en los hogares cristianos. La Biblia abierta en la sala, pero cerrada en el corazón. El cántico de labios, pero no de vida. La asistencia al culto, pero sin fuego en la intimidad. Y esa incongruencia espiritual deja brechas enormes. El enemigo no teme a ritos vacíos, ni a frases repetidas sin fe. Él teme cuando la palabra es proclamada como espada, cuando la oración y sale de lo profundo, cuando el Espíritu Santo llena el ambiente y no hay espacio para las tinieblas. Pero tristemente, muchos creyentes han cambiado la oración de madrugada por redes sociales, el clamor de guerra por entretenimiento, y así han permitido que los ataques nocturnos se instalen como algo normal. No es normal vivir con opresión, no es normal tener pesadillas constantes, no es normal sentir miedo en tu propio hogar. Eso es señal de que algo anda mal, de que la iglesia no está ocupando la posición de autoridad que le fue dada. Y aquí no hablo para condenar, hablo para despertar. Si hay opresión en la noche, si hay tormento en tu mente,
Si la paz ha sido robada de tu casa, es hora de reconocer que necesitas levantarte en guerra, porque tu silencio da lugar al enemigo. Por eso digo con voz profética, es tiempo de dejar de maquillar el problema. No es casualidad que tantas familias cristianas estén bajo ataque. No es casualidad que tantas habitaciones estén llenas de insomnio y angustia. Es el resultado de un pueblo que ha olvidado que su Dios es fuego consumidor y que las armas de la luz son más poderosas que cualquier estrategia de las tinieblas. El Señor no nos llamó a soportar la opresión, nos llamó a resistirla y a vencerla. Pero para resistir hay que velar, para vencer hay que clamar, para romper cadenas hay que levantar voz en oración. La Iglesia no puede seguir durmiendo mientras el enemigo avanza, no puede seguir justificando su falta de oración con excusas humanas. La verdad es que nos hemos acostumbrado a vivir con lo mínimo de fe, pero Dios nos llama a vivir en la plenitud de su poder. El diagnóstico es claro. Los ataques nocturnos se intensifican porque el altar está vacío, porque la lámpara se ha apagado, porque el clamor ha cesado. Pero el Espíritu Santo hoy sacude a los que escuchan y les dice, despierta, levántate, vuelve a la oración, porque tu casa no es terreno de demonios, es territorio del Espíritu de Dios. Amados, después de ver el diagnóstico y entender la gravedad de lo que ocurre en la noche, necesitamos ahora levantar la mirada y recordar el principio espiritual central que jamás ha cambiado: la autoridad de los hijos de Dios sobre las tinieblas. Es real, es vigente y es irrompible cuando se ejerce en el nombre de Jesús. El diablo puede rugir, los demonios pueden intentar rodear, los espíritus pueden susurrar en la oscuridad, pero la palabra asegura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este no es un mensaje de derrota, es un llamado a recordar que el poder de Cristo se desató en la cruz, que su sangre nos cubre, que su nombre nos respalda y que cuando un hijo de Dios se levanta con fe, el infierno retrocede. El principio central es este: la victoria no se gana en nuestras fuerzas, sino en la confianza total en el Señor. El salmista, perseguido, rodeado, con enemigos tramando su caída, clamó y descubrió que su refugio estaba en el Altísimo. Ese mismo principio se mantiene hoy. No importa cuán intensos sean los ataques nocturnos, no importa qué tipo de espíritu intente perturbar tu descanso, cuando tú te alineas con la palabra y clamas al Dios vivo, su presencia desciende, su ángel acampa alrededor de los que le temen, y ninguna arma forjada prospera. La iglesia primitiva lo entendía, y por eso, aunque eran perseguidos, no vivían en miedo, porque sabían que el poder de Dios era más fuerte que cualquier cadena. Cuando recordamos a la iglesia primitiva, vemos un modelo que necesitamos recuperar. Eran hombres sencillos, pescadores, mujeres humildes, gente sin recursos, pero que entendieron que la clave no estaba en lo que poseían, sino en lo que creían. En el libro de los Hechos los vemos perseverando unánimes en oración, y el lugar donde estaban reunidos temblaba. Los vemos clamando en las noches, y los demonios salían, las cárceles se abrían, los enfermos eran sanados. Ellos no temían la oscuridad, porque sabían que la luz de Cristo brillaba más fuerte en medio de ella. No tenían miedo de espíritus nocturnos, porque sabían que las tinieblas no pueden resistir la presencia de Dios. Hoy necesitamos recordar ese principio. No es el poder humano, no son los programas, no son las estructuras, es el Espíritu Santo en acción lo que trae verdadera victoria. Y ese mismo Espíritu está disponible hoy. No ha cambiado, no ha perdido fuerza, no se ha debilitado con los siglos. El Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que habita en nosotros.
y cuando lo invocamos en oración, su poder se manifiesta y destruye toda obra del diablo. Hay una verdad que quiero que quede grabada en tu corazón. Los avivamientos de la historia nunca comenzaron con estrategias humanas. Siempre comenzaron con corazones quebrantados en oración. Piensa en los grandes movimientos de Dios, en Gales, en Azusa, en tantos lugares donde el Espíritu fue derramado. No había templos majestuosos, no había redes sociales, no había medios de comunicación masivos. Lo que había eran hombres y mujeres arrodillados, llorando en la madrugada, clamando por una intervención del cielo. Y cuando ellos entendieron el principio de buscar primero la presencia, Dios mismo se encargó de derramar poder. Hoy no es diferente, el principio es el mismo. La iglesia que ora es la iglesia que vence. El creyente que se levanta en la noche es el que desarma los planes del enemigo. El hogar donde hay clamor es el hogar donde los demonios no encuentran descanso. Los ataques nocturnos se rompen no por casualidad, sino por el ejercicio consciente de este principio. Dios responde al clamor de sus hijos. Quiero que entiendas esto con todo tu corazón. Cuando David clamó en medio de la persecución y escribió lo que hoy conocemos como el Salmo 59, él no lo hizo desde una posición de comodidad, lo hizo siendo acosado, rodeado, perseguido por enemigos que lo querían muerto. Pero en lugar de rendirse al miedo, se rindió en oración. Y esa es la diferencia entre caer en la trampa del enemigo y caminar en victoria. La oración de David se convirtió en declaración de fe, y aunque las sombras lo cercaban, él declaró que su fuerza estaba en el Señor, que su defensa estaba en Dios, que su refugio era el Altísimo. Ese es el principio central que debemos recordar hoy. Los ataques vendrán, pero nuestra defensa es Cristo. Las tinieblas se levantarán, pero nuestra luz es el Señor. Los demonios rondarán, pero nuestra fortaleza es el Espíritu Santo. El enemigo puede intentar, pero jamás podrá prevalecer contra un pueblo que ora, contra un pueblo que cree, contra un pueblo que se cubre con la sangre del Cordero. Es necesario despertar la memoria espiritual de la Iglesia, porque hemos olvidado que el clamor de la madrugada abre cielos y cierra puertas al infierno. Hemos olvidado que cuando una madre ora por sus hijos en la noche, los ángeles son enviados para guardarlos. Hemos olvidado que cuando un padre se levanta en clamor, su casa se convierte en territorio protegido. Hemos olvidado que cuando un joven se postra en oración, en lugar de entregarse a distracciones, su vida se convierte en altar encendido. Este es el principio. La oración no es opcional, es vital. La guerra espiritual no es simbólica, es real. Y la autoridad del creyente no es teórica, es efectiva cuando se ejerce en fe. Hoy más que nunca necesitamos volver a creer en lo que la palabra nos enseña, a practicar lo que la iglesia primitiva practicó, a vivir lo que nuestros padres espirituales vivieron. El principio central no cambia. El poder de Dios es mayor que cualquier ataque nocturno. Por eso hoy te digo en el nombre del Señor, si sientes que las tinieblas han rodeado tu casa, recuerda este principio. No te rindas, no retrocedas, no cedas terreno. El enemigo quiere que creas que no tienes armas, pero ya te fueron dadas. El enemigo quiere que pienses que estás solo, pero el Espíritu Santo habita en ti. El enemigo quiere que aceptes la opresión como normal, pero lo normal en el reino es la victoria. Lo normal en el Espíritu es la paz. Lo normal en Cristo es la libertad. El principio central es este. No peleamos para obtener victoria, peleamos desde la victoria que Cristo ya conquistó. No clamamos para ver si Dios responde, clamamos sabiendo que Él escucha y libra a los suyos. No nos levantamos en la noche
para rogar con miedo, nos levantamos para declarar con autoridad que las tinieblas retroceden. Y cuando vives bajo ese principio, tu casa se convierte en altar, tu habitación se convierte en fortaleza, y tu vida en testimonio de que Dios sigue librando batallas. Amados, después de haber discernido la realidad espiritual y haber recordado el principio central de la autoridad que Dios nos dio, necesitamos ahora dar un paso práctico, un acto consciente de obediencia y fe. Levantar la oración de guerra en medio de la noche. No hablo de una oración ligera, ni de palabras dichas de memoria. Hablo de clamor que rompe, que sacude, que confronta, que se eleva como incienso delante de Dios y desciende como espada contra el enemigo. El Espíritu Santo nos llama a recuperar la práctica de velar, de levantarnos cuando otros duermen, de transformar la madrugada en altar ardiente. Porque mientras la mayoría duerme en lo natural, en lo espiritual se definen destinos, se sellan pactos, se rompen cadenas o se fortalecen ataduras. Y no basta decir que creemos, es necesario actuar como quienes creen, y la acción es esta: doblar rodillas, abrir la boca, proclamar la palabra, cubrir nuestra casa con la sangre de Jesús y declarar que ningún espíritu de tinieblas tendrá poder en nuestra vida. Esa es la práctica que cambia atmósferas, que rompe ataques, que establece el reino de Dios en cada habitación. Necesitamos confrontar la pasividad que ha contaminado la vida espiritual de muchos creyentes. Muchos oran solo cuando sienten ganas, pero la guerra espiritual no respeta emociones, respeta disciplina. El enemigo no espera a que estemos motivados para atacar. Él ataca cuando estamos distraídos, cuando estamos débiles, cuando estamos cansados. Por eso la práctica de la oración de guerra es una decisión y no una emoción. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Getsemaní: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Él sabía que la batalla más feroz se libra en la madrugada, cuando el cuerpo quiere dormir, pero el espíritu debe estar despierto. Hoy el Señor nos está llamando a esa práctica específica: levantar la voz en la noche, no huir del clamor, no callar cuando las tinieblas se levantan. Porque la oración de guerra no es solo pedir, es resistir, es declarar, es romper con la autoridad que Cristo nos dio. Y quien practica esto verá resultados, porque la oscuridad no puede permanecer donde hay luz encendida. Quiero que entiendas la importancia de esta práctica con ejemplos bíblicos. Pablo y Silas, a medianoche en la cárcel, no se lamentaban, no dormían, no murmuraban, sino que cantaban y oraban, y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y el carcelero entero fue impactado. Daniel, aun sabiendo que lo espiaban para condenarlo, no dejó de orar 3 veces al día, y aun en la fosa de los leones, la presencia de Dios lo guardó. Jesús mismo se apartaba de madrugada para orar, y de esos encuentros salía con poder para sanar, liberar y predicar. ¿Qué nos enseña esto? Que la práctica de la oración en medio de la noche y en disciplina constante es un arma que nadie puede detener. Los demonios no temen nuestras emociones, temen nuestra perseverancia, no temen un creyente que ora una vez, temen uno que hace de la oración su estilo de vida. Esta práctica nos da firmeza, nos da autoridad, nos da victoria. Y el Espíritu nos dice: es hora de volver a velar. Ahora te llamo a reflexionar en lo que hemos priorizado. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a pantallas? ¿Cuántas horas invertimos en conversaciones vacías? ¿Cuánto espacio le damos a la ansiedad y al miedo en nuestra mente, mientras descuidamos el clamor que puede transformar todo? Hemos invertido las prioridades, hemos puesto lo urgente por encima de lo eterno, lo inmediato por encima de lo espiritual. Pero hoy el Señor nos llama a invertir el orden. La práctica de la oración de guerra es poner a Dios primero, es apagar
La distracción y encender el altar es cerrar la puerta y abrir los cielos. No hay excusa válida cuando entendemos lo que está en juego. Si tu casa está bajo opresión, si tu mente está agitada, si tus noches no tienen paz, entonces es hora de hacer de la oración de guerra una práctica constante. Porque donde hay oración, hay presencia. Donde hay presencia, hay libertad. Donde hay libertad, no hay espacio para espíritus nocturnos. Y en este momento yo declaro proféticamente sobre tu vida. Cuando te levantes en la noche y abras tus labios, tu habitación se llenará de la gloria de Dios. Y todo espíritu de temor tendrá que huir. Declaro que cuando dobles tus rodillas, las cadenas invisibles se romperán. Que cuando levantes tus manos, ángeles serán enviados en tu favor. Que cuando proclames la palabra, las tinieblas retrocederán. Esta práctica no es solo disciplina, es profecía en acción. Es fe puesta en movimiento, es la manifestación de que no vives en tus fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu. Y cuando lo hagas, verás cómo el ambiente cambia, cómo el descanso vuelve, cómo la paz del Señor llena cada rincón. Levántate, no pospongas más, comienza hoy, porque el enemigo no espera, y tu victoria tampoco debe esperar. Por eso concluyo este bloque con esta verdad. La oración de guerra en la noche no es opcional, es esencial. Si quieres ver tu casa libre, si quieres caminar en paz, si quieres que tu familia esté cubierta, entonces haz de la madrugada tu altar, haz de tu clamor tu arma, haz de la palabra tu escudo. Practica esto, no una vez, sino siempre, porque el Señor responde a quienes lo buscan. No digas que no tienes tiempo, porque tu descanso está en juego. No digas que no sabes orar, porque el Espíritu intercede por ti. No digas que es difícil, porque difícil es vivir bajo opresión. Levántate y hazlo, porque cuando lo hagas, experimentarás la victoria que ya fue conquistada. Este es el llamado. Ora, clama, declara, profetiza, porque en la noche también se levantan los guerreros de luz. Amados, hemos llegado al momento en que la palabra se convierte en espada y no en teoría distante. Hemos hablado de diagnóstico, de principios y de prácticas, pero ahora es tiempo de anclar todo lo que hemos proclamado en la Escritura viva, en el fundamento eterno que no se mueve aunque el mundo cambie. Y aquí es donde el Señor nos lleva directamente al Salmo 59, ese clamor de David en medio de persecución. Esa oración que nació cuando sus enemigos rodeaban su casa de noche, esperando atraparlo. Este salmo no es un poema bonito, es un grito de guerra. Es el eco de un corazón que sabía que su fuerza no estaba en sí mismo, sino en Dios. Y en sus versos vemos la realidad espiritual que muchos viven hoy. Enemigos que acechan como perros en la noche, que rondan con violencia, que buscan derribar, que hablan con arrogancia. Pero al mismo tiempo vemos la declaración de fe de un hombre que se niega a rendirse al temor, que proclama que su refugio está en el Señor, que su fortaleza está en lo alto, que su Dios lo librará. Aquí encontramos doctrina práctica. Cuando los demonios rodean, no huimos, clamamos. Cuando la oscuridad se levanta, no nos rendimos, proclamamos. Cuando el enemigo grita, levantamos nuestra voz aún más alto y declaramos que el Señor reina. Escucha lo que el Espíritu nos recuerda a través de este salmo. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque esperan acechados mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, oh Señor. ¿No es este el mismo clamor de quienes hoy sufren ataques nocturnos, opresiones sin causa, tormentos que no entienden? David no buscó consuelo en su fuerza, no buscó justicia en sus manos, sino que elevó su voz al cielo y declaró que solo Dios podía librarlo.
Y esa es la exhortación doctrinal para nosotros, dejar de confiar en los recursos humanos y volver a confiar en el poder de Dios. No es tu fuerza la que romperá el ataque nocturno, no es tu experiencia, no es tu inteligencia, es el Dios que libra batallas, es el Altísimo que desarma ejércitos, es el Señor que escucha desde lo alto y responde al clamor de sus hijos. Más adelante David declara: «Mas tú, Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi defensa». Aquí está la doctrina que necesitamos abrazar. Dios no está nervioso frente a los ataques del enemigo, no está intimidado por la furia de los demonios, no está preocupado por las estrategias del infierno. Él se ríe de los que intentan levantarse contra su pueblo, porque sabe que sus planes prevalecen, y esa es la confianza que debemos tener. Mientras el enemigo ruge, Dios se ríe. Mientras los demonios amenazan, Dios afirma que somos más que vencedores. Mientras las tinieblas intentan rodear, la luz del Señor brilla aún más fuerte. Por eso no debemos responder con miedo, sino con fe. No debemos temblar, sino levantarnos. No debemos huir, sino declarar: Dios es mi defensa, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Y cuando proclamamos esto, el cielo se abre y la victoria se manifiesta. David también dijo: «En cuanto a mí, cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque Dios es mi alto refugio, el Dios de mi misericordia». Mira qué poderoso es esto. Mientras la noche era oscura y los enemigos lo rodeaban, él ya estaba declarando que en la mañana cantaría. Eso significa que la fe lo hizo atravesar la oscuridad con la certeza de que habría amanecer. Y esa es la exhortación doctrinal. No te quedes atrapado en el miedo de la noche, proclama el amanecer. No vivas como si la opresión fuera eterna. Declara que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No aceptes la mentira de que los ataques son tu destino. Proclama que tu destino es victoria, que tu futuro es alabanza, que tu mañana está lleno de la gloria del Señor. Porque la fe no espera a que todo cambie para cantar, canta mientras aún hay oscuridad, y esa alabanza atrae la luz del cielo. Necesitamos entender que el Salmo 59 no es solo un texto antiguo, es una estrategia de guerra para hoy. Cada palabra es un recordatorio de que el creyente no pelea solo, que los demonios no pueden prevalecer, que el poder de Dios está activo. La doctrina aquí es clara. El clamor rompe las cadenas, la fe establece el refugio, la alabanza atrae la victoria. Esto no es filosofía, es experiencia de siglos. Todo creyente que ha atravesado noches oscuras y se ha mantenido en oración, ha visto la mano de Dios obrar. No hay testimonio de derrota para los que claman. Puede haber procesos, puede haber pruebas, puede haber lágrimas, pero siempre termina en victoria, porque el Señor honra a los que lo buscan. Y esa debe ser nuestra convicción. Si clamo, Dios responde. Si me levanto, las tinieblas retroceden. Si proclamo su nombre, los demonios huyen. Por eso, en este momento te exhorto con firmeza y con amor. No calles más, no postergues más, no aceptes la opresión como parte de tu vida. Toma el Salmo 59 y haz de él tu oración de guerra. Léelo en voz alta en tu habitación, proclámalo sobre tu familia, decláralo en la madrugada y verás cómo cambia el ambiente espiritual. No hay poder de las tinieblas que resista a la palabra proclamada con fe. Y termino este bloque con una declaración profética sobre ti. Cuando proclames este salmo, las tinieblas se dispersarán. Cuando levantes tu voz, los demonios huirán. Cuando pongas tu confianza en el Altísimo, la paz llenará tu casa. Porque el mismo Dios que defendió a David es el que hoy defiende a sus hijos.
El mismo Dios que escuchó en la noche es el que hoy responde en tu madrugada. Tu casa no será terreno de opresión, será territorio de la gloria de Dios. Amados, después de haber diagnosticado el problema, de haber recordado el principio central y de haber anclado nuestra fe en el Salmo 59, el Espíritu nos lleva ahora a un lugar de intimidad y decisión, la entrega total, la rendición del corazón, el cambio profundo que transforma la vida desde adentro. No basta con conocer la palabra, no basta con entender la doctrina, no basta con practicar la oración de guerra como un acto externo. Si nuestro corazón no está rendido de verdad, si nuestra alma no tiene hambre y sed de Dios, si no nos cansamos de lo superficial. Aquí está el punto crucial. Hay quienes oran con los labios, pero no con el corazón. Hay quienes doblan rodillas, pero su mente está lejos. Hay quienes hacen de la oración un hábito mecánico y no una búsqueda desesperada. Y el Señor hoy nos llama a romper con esa superficialidad, a volvernos de todo corazón, a clamar como si nuestra vida dependiera de ello, porque de hecho depende. La opresión no se rompe con oraciones frías, se rompe con clamor ardiente. La paz no se conquista con rutinas vacías, se conquista con entrega sincera. El cambio comienza en el interior, cuando dejamos de negociar con el pecado, cuando dejamos de vivir a medias, cuando decidimos que lo queremos todo de Dios y que también le damos todo lo nuestro. Aquí es donde la fe se vuelve hambre, donde la convicción se vuelve sed. Muchos sienten insatisfacción con su vida espiritual, sienten que algo falta, que aunque tienen actividades, no tienen plenitud, que aunque asisten a cultos, no sienten fuego, que aunque conocen doctrina, no viven poder. Esa insatisfacción es un llamado del Espíritu, es una alarma divina que grita dentro del alma. Hay más, no te conformes, hay ríos de gloria que aún no conoces, hay profundidad en la presencia que aún no has tocado, hay secretos de intimidad que aún no has probado. El llamado interno es este. Deja de conformarte con lo básico, busca lo eterno, deja de vivir en la superficie, sumérgete en la profundidad del Espíritu. Quien se entrega de verdad no se conforma con migajas, busca la mesa entera, no se conforma con sentir un poco de paz, quiere vivir en plenitud de gozo, no se conforma con pequeñas victorias, quiere caminar en victoria continua. Y eso solo ocurre cuando rendimos todo. Cuando quitamos los ídolos escondidos, cuando dejamos de negociar nuestra fe, cuando decidimos que Cristo es suficiente y que no viviremos por nada más. Piensa en los testimonios de grandes hombres y mujeres de Dios. No fueron transformados porque asistían a templos hermosos, fueron transformados porque en algún momento se rindieron de todo corazón. John Wesley, ardiendo en oración, declaraba que el mundo entero era su parroquia y avivamientos encendían naciones. Evan Roberts, en Gales, lloraba horas en la presencia de Dios y fue instrumento para despertar a miles. En Azusa, hombres y mujeres pasaban noches enteras clamando y el Espíritu descendía con fuego, con milagros, con liberaciones. Ninguno de ellos buscaba fama, todos buscaban presencia. Ninguno de ellos vivía en superficialidad, todos vivían en entrega. Y hoy el Espíritu Santo nos pregunta, ¿quieres conformarte con vivir o quieres incendiarte con fuego? ¿Quieres pasar tus noches o quieres transformarlas en altares? ¿Quieres vivir en lo común o quieres impactar la eternidad? Porque la diferencia no está en el talento, está en la entrega. Dios no busca a los más fuertes, busca a los más rendidos. Dios no unge a los que aparentan poder, unge a los que lloran en secreto, unge a los que se vacían de sí mismos para ser llenos de Él. Este llamado interno no es emocionalismo, es una necesidad vital. Así como tu cuerpo no puede vivir sin agua,
Tu espíritu no puede vivir sin la presencia de Dios. Así como tu corazón no puede latir sin oxígeno, tu fe no puede mantenerse sin intimidad. La sequedad espiritual es mortal, y muchos están secos porque dejaron de beber en la fuente. Pero el Señor hoy nos recuerda la promesa: el que tenga sed, venga a mí y beba. No dice que beba una vez y ya, dice que beba continuamente, porque la sed del alma no se sacia con una experiencia aislada, se sacia con una vida de búsqueda constante. Y aquí está la urgencia. Sin entrega no hay cambio, sin rendición no hay victoria, sin hambre de Dios no hay fuego. Puedes asistir a todos los cultos del mundo, pero si tu corazón no se entrega, tu vida no cambia. Puedes escuchar 1000 prédicas, pero si no abres el alma, seguirás igual. El llamado hoy es abrir la puerta de par en par, dejar que el Espíritu Santo entre en cada rincón, incluso en aquellos que hemos ocultado, y decir: Señor, aquí está mi vida, tómala, cámbiala, hazla tuya. Y aquí profetizo sobre ti. Cuando decidas rendirte de verdad, el fuego del Espíritu descenderá sobre tu vida, la atmósfera de tu casa cambiará, las cadenas que te han oprimido por años se romperán, la tristeza se transformará en gozo, la ansiedad en paz, el miedo en valentía. Declaro que el hambre por la presencia crecerá en ti como nunca antes, que tendrás sed insaciable de intimidad, que ya no te conformarás con lo mínimo, que buscarás lo máximo de Dios. Profetizo que serás marcado, que tu oración encenderá otros, que tu rendición impactará a generaciones, que tu sí abrirá caminos para que muchos conozcan a Cristo. No subestimes lo que puede hacer una vida rendida, porque una sola llama puede encender un bosque entero. Y tú serás esa llama, tú serás ese testimonio, tú serás esa voz que proclama que Dios sigue vivo, que su poder sigue obrando, que su espíritu sigue derramándose. Por eso termino este bloque con esta exhortación. La entrega es la llave del cambio. No esperes más. No dejes para mañana lo que Dios te pide hoy. Entrégale tus miedos, entrégale tus batallas, entrégale tu noche, entrégale tu casa. Dile: Señor, todo lo que soy es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que temo lo pongo en tus manos. Y cuando lo hagas, verás que la opresión pierde fuerza, que la tiniebla se disipa, que la luz entra. Porque cuando un corazón se entrega, el cielo se abre. Y ese es el llamado interno de este momento. Ríndete, cambia, entrégate, porque en tu entrega está tu victoria y en tu rendición está tu paz. Amados, hemos caminado juntos por una palabra que comenzó en discernir la guerra espiritual en la noche, que nos llevó a reconocer las fallas, a recordar el principio central, a convocarnos a la práctica de la oración de guerra, a abrazar el Salmo 59 como arma y a rendirnos en entrega total. Pero ahora es el momento decisivo, el instante en que ya no basta escuchar, ni basta asentir con la cabeza, ni basta con estar de acuerdo. Ahora es el momento en que debes levantarte en tu propia casa, en tu propia habitación, en tu propia noche, y declarar que ningún mal alcanzará tu hogar, que ninguna obra de las tinieblas prosperará contra ti, que ninguna cadena permanecerá atada en tu vida. Este es un llamado urgente, personal, intransferible. No puedes delegarlo. No puedes dejarlo para después. No puedes esperar a que otro ore por ti, porque la autoridad ya te fue dada. El Espíritu Santo ya habita en ti. La sangre de Cristo ya te cubre. Hoy el Señor te dice: levántate, porque yo estoy contigo. Abre tu boca, porque yo respaldo tu voz. Clama en la noche, porque yo soy tu defensa. Y yo profetizo que cuando tomes esta decisión, las tinieblas retrocederán, los demonios huirán, la atmósfera cambiará y la paz descenderá.
sobre tu casa. Quiero que entiendas esto. Tú eres la respuesta que Dios quiere usar en tu casa. No esperes que otro levante el altar que a ti te corresponde. No esperes que otro derribe las cadenas que tú tienes autoridad para romper. Tú eres el padre que puede cubrir a sus hijos. Tú eres la madre que puede levantar vallado de oración. Tú eres el joven que puede declarar que su habitación es un santuario. Tú eres la voz que puede llenar tu casa de fe en vez de miedo. No subestimes lo que el Señor puede hacer contigo. No digas que eres débil, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No digas que no sabes orar, porque el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. No digas que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hoy el Señor te llama a dejar las excusas, a dejar la pasividad, a dejar el silencio y a levantarte en clamor. Y cuando lo hagas, verás que no era tan difícil. Verás que el fuego se enciende, verás que el poder desciende, verás que tu casa se convierte en altar y que tus noches se convierten en victorias. Este es el llamado. Comienza por ti. Hoy comienza ahora mismo. Y así concluyo con esta exhortación profética. Levántate en la noche y ora. Abre tu boca y declara el Salmo 59. Cubre tu casa con la sangre de Jesús. Profetiza sobre tu familia. Canta aunque la noche sea oscura. Alaba aunque el enemigo grite, porque tu mañana ya está garantizado en la misericordia de Dios. Eres guerrero, eres intercesor, eres hijo del Altísimo, y ninguna obra de las tinieblas prevalecerá contra ti. Así que hoy te invito, como acto de fe, escribe en los comentarios una declaración profética. Ningún mal alcanzará mi casa. Escríbelo, repítelo, decláralo, y no olvides suscribirte y darle like a este mensaje, porque juntos vamos a levantar un ejército de oración. Un pueblo que no duerme en lo espiritual, una generación que se levanta en la madrugada y proclama que Cristo es Rey y que su luz gobierna la noche. Este es tu momento, este es tu llamado, esta es tu guerra, y en Cristo esta es tu victoria.